Vamos a dedicar esta tesela de hoy a la distinción entre todos atributivos y todos distributivos. Son dos conceptos que designamos respectivamente por las letras T mayúscula y T gótica mayúscula. Es una distinción que naturalmente intenta comenzar el desarrollo de la idea de todo en general. Idea muy común que todo el mundo utiliza, es prácticamente imposible prescindir de ella, y que, sin embargo, pues nadie define en general, precisamente porque cada alguien, según su categoría, su disciplina, etcétera, pues la utiliza circunscrita de un modo especial. Pues, por ejemplo, en contabilidad corriente y moliente, pues se dice suma total, ¿verdad? No se define la totalidad, pero ahí está totalizada una serie de suma de sumandos, ¿verdad? Por ejemplo, en aritmética, pues tampoco se define el todo, pero sí hay ideas que tienen que ver con el todo, como la idea de conjunto, por ejemplo. En cosmología incluso, pues se dice el universo es un todo, e incluso se habla de las teorías del todo, pero no definen lo que es el todo. Y así sucesivamente. Es decir, que la idea de todo es trascendental en el sentido tradicional, en el sentido de que aparece en todas las categorías prácticamente, es decir, políticas, aritméticas, cosmológicas, sociales, etcétera, en democracia, ¿verdad? La totalidad se aclamó por totalidad, obtuvieron la totalidad de los votos, por ejemplo. Es decir, la idea de totalidad está constantemente por todas las categorías, pero no se define por ninguna de ellas. Es una idea típicamente trascendental o filosófica. Y, sin embargo, como tal idea es oscurísima, como natural, totalmente oscura y confusa. Pues, por ejemplo, hay quien sostiene pues, que el todo implica siempre partes, que no cabe todo sin partes. Sin embargo, sabemos, se conoce perfectamente, pues el caso, para abreviar, el caso de la llamada sociedad anónima unipersonal. Es decir, una sociedad anónima supone varias partes, varios accionistas, varios obligacionistas. Ahora, si en una sociedad anónima dada se mueren todos menos uno, pues este uno empieza a ser el único elemento del todo, la única parte del todo, y esta única parte, pues al mismo tiempo el presidente, el tesorero, el secretario, etcétera, reúne pleno. La totalidad de la sociedad la reúne cuando se reúne él solo, siguiendo los requisitos, y entonces tenemos el caso de una totalidad con una sola parte. O bien, cuando hablando de taxonomía, si hablamos de un género, el género se supone que tiene varias especies, pero ya Linneo introdujo cientos de géneros con una sola especie, lo que se llaman especies monotípicas, de manera que entonces parece que el todo no implica muchas partes. Hay que explicar estas situaciones. O bien cuando se dice que el todo es mayor que la parte. Pero claro, esto es una afirmación completamente confusa, porque esto es verdad en algunos tipos de todos, pero en otros no. El ejemplo así más a mano, el conjunto, la totalidad de los números naturales, pues no es mayor que la totalidad de los números pares, aunque los números pares son una parte del conjunto de los números naturales, es decir, la clase de los números pares está incluida en la clase de los números naturales. Sin embargo, el cardinal de ambas clases es el mismo, que sale de cero. Por consiguiente, no hay posibilidad de decir aquí que el todo es mayor que la parte, y así sucesivamente. Pues bien, en esta maraña de la teoría holótica, es decir, la teoría de los todos y las partes, es donde introducimos, entre otras muchas, ¿verdad?, la distinción fundamental entre, y no subrayada, aunque utilizada, por supuesto, necesariamente, pero no subrayada ni representada adecuadamente, con la distinción entre todos atributivos y todos distributivos. Un todo atributivo es un conjunto de partes, o una multiplicidad de partes, que están entre sí vinculados por relaciones llamamos sinalógicas. Sinalógico quiere decir de sinalaxo en griego, que es casarse, etcétera,
relaciones tales como contiguidad, como causalidad, como interacción, como siempre proximidad, de relaciones que pueden ser o puramente estáticas, de contiguidad geométrica, o dinámicas, físicas, de interacción. Estos todos atributivos, por consiguiente, suponen partes extrapartes que están vinculadas las unas a las otras, sea de un modo continuo, sea de un modo discreto, y entonces estas totalidades atributivas, naturalmente, pues pueden ser o bien isológicas, es decir, las partes pueden ser uniformes entre sí, dentro de ciertos parámetros, o bien pueden ser heterológicas. El ejemplo más a mano es el que ofrece Platón mismo en el Protágoras, cuando distingue entre totalidades cuyas partes son homogéneas, como pone como ejemplo una barra de oro que tiene diferentes partes, o totalidades que son heterogéneas, pone por ejemplo una cara con respecto a la nariz, los ojos, la boca, etcétera, etcétera. De manera que los todos atributivos tienen este significado, mientras que los todos distributivos son aquellos todos generalmente isológicos, en donde las partes participan del todo, en principio con independencia las unas de las otras, sin perjuicio de que luego puedan acumularse, puedan estar vinculadas de un modo u otro, pero en el modo de pensarlas como tales se presentan como independientes. Ejemplo, si consideramos pues una multiplicidad de círculos, tenemos pues un conjunto de círculos separados unos de otros, y este conjunto de círculos forman una subclase de la clase de los círculos. Cada uno de los elementos de esa clase, es decir, cada uno de los círculos, es círculo independientemente de los demás y separadamente de los demás. En la misma línea, si ahora suponemos un conjunto de triángulos rectángulos, sabemos por el teorema de Tales que inscribiendo un triángulo en un círculo teniendo un lado como diámetro, este triángulo es rectángulo siempre. Por tanto, todos los triángulos diametrales inscritos en todos los círculos son triángulos rectángulos que forman una clase distributiva de triángulos rectángulos. Pero ahora, si en un propio círculo tomamos un triángulo rectángulo que tiene como diámetro precisamente un lado, entonces caben infinitos triángulos también en cada semicírculo, y estos triángulos rectángulos de cada semicírculo pues forman una clase atributiva, porque cada uno pertenece a una serie y además es subclasificable en unos triángulos y los enantiomorfos, etcétera, etcétera. Otro ejemplo todavía más rápido. Si estamos hablando de ciudadanos de una nación que están sometidos a un código penal, cada uno comete una falta o un delito, entonces es imputable a él en particular, y entonces forman una totalidad distributiva en este contexto. Naturalmente, la relación entre los todos atributivos y los distributivos tiene un alcance extraordinario que naturalmente puede explicarse de muchas maneras, pero que no son dos tipos de totalidades separadas, porque están involucradas las unas en las otras.